Y para compartir esta noche está con nosotros Nora Vara, periodista especializada en ciencia, periodista científica, en un momento donde de la ciencia, afortunadamente, hay mucho para contar. Gracias por estar acá, Nora. Un placer conocerte. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tenemos que conocer de las últimas informaciones importantes vinculadas con la pandemia, vinculadas, por ejemplo, con la variante Delta? Bueno, la variante Delta, como sabemos, todavía no está circulando en forma extendida. En la Argentina se detectaron algunos casos muy aislados y las personas que venían con esta variante, porque por supuesto el virus viaja a bordo de las personas, fueron confinadas, así que por ahora pareciera que se pudo detener hasta ahora su ingreso. Pensemos que está circulando en casi un centenar de países, es muy más contagiosa, casi 2 veces más contagiosa que la variante canónica, ¿no? La de Wuhan. Así ¿2 veces más decís? Más o menos, 1,6 o 2, por ahí anda. Porque no se hablaba de 4 veces más, por eso. No, tanto no. Pero por eso se encendieron todas las alertas y se tomaron las disposiciones que se tomaron para restringir el ingreso de personas desde el extranjero, ya sea de otros países como también viajantes argentinos que volvían al país, ¿no? Porque, bueno, de hecho se produjo un caso de una persona que había ido a Estados Unidos, se había vacunado allí, al volver venía con un análisis negativo, al llegar le hicieron otro análisis de antígenos negativo y a los pocos días empezó con síntomas y tenía COVID y la variante Delta. O sea, fue rápidamente confinada o confinado, no sabemos si era hombre o mujer, pero su conviviente estaba con neumonía, o sea que podría haberse contagiado. La mayor preocupación en este momento es tratar de frenar el ingreso de esta variante tan transmisible y avanzar muy rápido con la vacunación. Claro, dilatar el ingreso de esa variante en la Argentina. Ahora, yo leo algunas informaciones. Por un lado, la alegría de que el plan de vacunación está acelerándose y de que hoy ya todos conocemos, yo la mayor cantidad de personas que conozco de mi entorno está por suerte vacunada. Pero de repente leo información que llega de Israel, que habían tirado los barbijos y que de pronto empiezan a aumentar nuevamente los contagios y se lo adjudica a esta variante Delta y me vuelvo a preocupar. ¿Qué dice la ciencia o qué está diciendo la comunidad científica? Pongo el caso de Israel porque me parece interesante. Claro, bueno, el caso de Israel es, todo el mundo está siguiendo qué es lo que ocurre allí, porque fue uno de los países que más rápido vacunó, tuvo un éxito enorme, redujo a 0 las muertes rápidamente, ya estaban prácticamente haciendo vida normal y ahora hubo un brote justamente por esta variante tan transmisible. Y la verdad es que en todo el mundo se están haciendo estudios sobre si las vacunas son suficientemente eficaces para neutralizar a esta variante o si puede escapar de las vacunas. En general, cada vacuna tiene sus particularidades, pero en general lo que se puede decir es que si bien no detiene la transmisión, tal vez en un 100%, tampoco los casos y las hospitalizaciones y las muertes. Sabemos que ninguna vacuna es 100% efectiva. Siempre van a haber personas que tal vez se podrán infectar por distintas razones, o porque su sistema inmunológico no responde, o porque se infectan rápidamente después de recibir la vacuna, porque la vacuna necesita unas semanas para gatillar esa respuesta inmunológica, ¿no? Cuando hay mucha circulación, entonces aparecen estos casos que uno se sorprende y dice, uy, ¿qué pasa? ¿Estoy vacunado o tal está vacunado o vacunada y se infectó? ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque normalmente con las vacunas del calendario las enfermedades no están circulando tan profusamente. Por ejemplo, el sarampión. Nosotros seguimos vacunando contra el sarampión, pero hacía un montón, hasta el último brote, hacía un montón de años en que no había ningún caso de sarampión. Entonces, lógicamente, no había oportunidad
de que se produjeran estas diferencias, pero con Ese una es otro circulación... capítulo, ¿no? Porque el sarampión aparece después de 20 años que no había casos de sarampión mortales en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Y con las vacunas vencidas. Claro, en un momento donde después aparecen vacunas vencidas. Digo, fue todo un ícono, tristemente, de lo que representó la salud para un gobierno, ¿no? Pero bueno, lo quería aclarar porque parece como un tema menor y la verdad que el sarampión fue una producción muy grande y había sido una tranquilidad muy grande no haber detectado casos después de tanto tiempo. Sí, por suerte se hizo una vacunación rápidamente extraordinaria, digamos, fuera de lo que estipulaba el calendario y se pudo volver a controlar, ¿no? Pero en este momento no estamos en esa situación. Hay una circulación enorme. De hecho, nosotros vemos todos los días la cantidad de casos. Yo hoy, como venía para acá, no pude fijarme, pero son decenas de miles. Entonces, el virus está circulando mucho, hay variantes, y entonces ese rango de personas que no están cubiertas por la vacuna se manifiestan y pueden infectarse. Pero en general las vacunas que nosotros estamos aplicando acá en el país y las que se conocen como la Pfizer, Moderna, incluso la Janssen en estos días dio a conocer un informe que dicen que son efectivas, son altamente efectivas incluso contra la variante Delta, para prevenir, no sé si la infección, pero sí la hospitalización y la muerte. O sea, descienden muchísimo los porcentajes de hospitalización y muerte. Y con respecto a las vacunas así llamadas chinas, que no es que sean todas iguales, vienen de China, pero tienen distintas características, distintas especificaciones, algunas son más eficaces, otras menos. La Sinopharm, que es la que estamos recibiendo nosotros hasta ahora, no hay literatura científica que pruebe o muestre cuál es su efectividad contra la cepa Delta, pero muy rápidamente se publicaron 2 papers contra otra cepa, la cepa beta, de la cual no hablamos tanto, porque es la cepa de Sudáfrica, que no fue detectada acá, y es mucho más, evade mucho más el sistema inmunológico que la Delta. Y contra esa era efectiva, o sea que es un buen indicio. Claro. Hay que ver cómo funciona, seguramente que en muy poco tiempo, a medida que vaya avanzando los estudios, o a lo mejor tal vez no tenemos oportunidad de probarlo. Ojalá no empiece a circular comunitariamente en la Argentina, pero ya los estudios que hizo el Ministerio de Salud con las otras cepas, la cepa andina, la de Gran Bretaña y la de Manaos, que son las 3 que están circulando en la Argentina, muestran que las vacunas que se están dando acá son altamente efectivas. Nora, hay una discusión en relación a qué hay que contar de esto, o ustedes que son periodistas, ¿qué comunican de esto? ¿Qué tiene que comunicar la ciencia en relación a lo que está pasando? ¿Que hay una esperanza, que hay una expectativa, que esto hay un día que termina? ¿O hay también que mostrar que más tarde o más temprano la Delta va a venir, va a estar acá, que hay que vacunarse, que hay que evitar enfermarse, que hay más de 90.000 compatriotas que la pasan muy mal, que hay familias que extrañan a esas? ¿Qué es lo que hay que mostrar y contar de lo que está pasando? La verdad. Eso es lo primero que hay que mostrar, ¿no? La verdad. Y cuando uno especula, por ejemplo, en el caso de cuando decimos la Delta va a llegar, bueno, es lo que se supone que va a porque pasar. ya ingresó en tantos países y además es difícil. No podemos nosotros construir un muro que nos aísle totalmente de otros países, como sí lo hicieron tal vez Nueva Zelanda, otros países que realmente pudieron restringir absolutamente el ingreso de extranjeros o de personas que llegaban con posibles, con el virus inicial o con las variantes. Acá nosotros sabemos que si bien se controla el ingreso por Ezeiza, tenemos fronteras amplísimas y sería un poco ilusorio pensar que se puede impedir totalmente el ingreso de personas, ¿no? Se puede controlar. Además, tal vez no sea necesario impedir totalmente el ingreso de personas.
bastaría con controlar, sí, en forma muy consistente, el ingreso, pedir que esas personas que lleguen estén, por ejemplo, 5 días en hoteles, o sea, ni bien llegan, que Lo que vayan estableció la directamente. provincia. Sí, de hecho, hubo propuestas y hay algunas jurisdicciones que lo están implementando, que las personas que llegan van directamente a costo del viajero, que digamos, se costeó el viaje, puede costear 5 días su estadía en un hotel, allí se le hace un nuevo estudio, porque al llegar, lo estamos viendo, puede haber falsos negativos. Entonces, se deja que estén 5 días en el hotel de su elección, dentro de un rango de hoteles, se le hace un nuevo estudio y si hay un nuevo negativo, puede irse a su casa y de esa manera uno puede evitar o prevenir el ingreso de estas vacunas. Ahora, con respecto a lo que va a pasar, muchas son especulaciones. No se sabe todavía si este es un virus con el que vamos a tener que convivir constantemente, si se va a lograr eliminarlo rápidamente. No pareciera, porque la famosa inmunidad de rebaño, incluso con vacunación muy acelerada, necesitaría un enorme porcentaje de la población, más de lo que se pensaba. Y además que deje de mutar. Claro, y además hay muchísimos países que recién van a empezar a vacunar en 2023. Claro. Sí, uno a veces pierde de vista esa realidad, ¿no? A veces uno circunscribe todo el análisis y la comparación con algunos países europeos, con Estados Unidos, y se evalúa la Argentina, pero la Argentina en relación al mundo está teniendo un muy buen plan de vacunación. ¿Coincide con eso? En este momento se aceleró mucho la llegada de vacunas. Nosotros empezamos un poquito más rezagados que Chile, incluso que Brasil en algún momento, pero la verdad es que se aceleró mucho la llegada de vacunas y aparentemente con las nuevas compras, solo en este mes van a llegar 8 millones de vacunas Sinopharm. Ya hay 10 vuelos ya planificados para ir a China a buscar vacunas y por otro lado, digamos, hay convenios hasta ahora no cumplidos para que lleguen muchos millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Se va a buscar que la Sinopharm vaya a los menores de 18 años? Bueno, eso depende de las recomendaciones que haga la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Pero sí, se van a acelerar, que esa es una recomendación que ya dio esta comisión de expertos, que se acorte el plazo entre las dos vacunas justamente para lograr ese pequeño plus de efectividad que permitiría estar más protegido frente a la variante Delta. Entonces, en lugar de esperar 2 meses o 3 meses, la vacuna Sinopharm se va a administrar a las 4 semanas la segunda dosis de la primera. Que eso es más o menos lo que dice la fase 3, ¿no? De la Sinopharm en China, es lo que decía originalmente. Es lo que decía originalmente. AstraZeneca y Sputnik va a haber 8 semanas. 8 semanas. De todas maneras, para tranquilidad de todos nosotros, los estudios científicos lo que indican es que con el tiempo va creciendo la respuesta inmune de estas vacunas, de AstraZeneca y Pfizer y otras. Por lo tanto, si no recibimos, a mí por ejemplo me dieron la Sputnik, si no recibimos la segunda exactamente a los 84, 90 días que tenemos anotados en el carnet, no vence. No hay que inquietarse porque no es que la inmunidad desaparece de un día para el otro de acuerdo con el calendario. Al contrario. Pero es que la mala información, bueno, ustedes son expertos en esto, termina volviendo loco al pueblo, ¿no? Vence las vacunas, hoy hay una nota, la desesperación de la gente, ¿no? Terminan... No es solo mala información, hay mala intención en la mala información. Las famosas fake news. ¿Es eso nada más, Luciana? ¿Yo te respondo? O Nora, ¿no? Me sorprende que me preguntaras a mí. Bueno. Pero bueno, yo creo que sí, si me puede opinar, yo creo que sí. Que hay momentos, a ver, que la desinformación enloquece sin lugar a duda, que la desinformación genera... y que además está intencionada, o sea, hay una intención. Hay una intención, no sí. es un error, que error se puede tener siempre y nosotros como periodistas convivimos muchas veces con el error. Cuando uno habla de una construcción
negativa o una construcción maliciosa sobre una información es porque hay una mala intención, hay una intención de dañar y de lastimar. Y con esto del vencimiento, por ejemplo, de las vacunas, está bien la aclaración que hacen ahora, porque hay un montón de gente que cuando empiezan a surgir estas malas informaciones, te empiezan a llamar con la preocupación, sobre todo de las personas mayores, de qué es lo que va a pasar con esa vacuna, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Por un lado, puede haber mala intención, hay también carencia de elementos para lidiar con las noticias científicas, ¿no? Por eso nosotros desde la Red Argentina de Periodismo Científico siempre insistimos en que todos los noticieros y bueno, en todos los ámbitos posibles donde se tratan noticias, así como hay especialistas en noticias deportivas o noticias políticas o noticias de educación, debiera haber periodistas científicos. Porque, claro, a veces son noticias difíciles de interpretar, claro, o hay que conocer, por ejemplo, cuáles son las fases de los ensayos clínicos, o poder ser capaces de ir a la letra chica de toda esa información para poder interpretarla bien, interpretar bien los números, las estadísticas. Y si no podemos hacerlo nosotros solos, bueno, tener una agenda de expertos capacitados en esos temas que nos puedan orientar y nos ayuden a interpretar exactamente qué quiere decir los resultados de los ensayos científicos, de la información científica, ¿no? Estoy pensando, y volviendo al tema de la Delta, para irnos un poco de la fake news y hablar de las noticias verdaderas, Sputnik dice que su vacuna, o sea, Rusia dice que su vacuna Sputnik es altamente efectiva contra la variante Delta. Ellos tendrán su información, pero nosotros tenemos acceso a esa información, o son estudios que en otras partes que no sean Rusia todavía no se concretaron como para decir que es más efectiva o que es altamente efectiva contra esta variante. Lo único que tenemos es la información que da el laboratorio, el Instituto Gamaleya, y no hay trabajos de campo publicados, claro, en revistas con revisión de pares. Lo que nosotros sí tenemos datos locales, pero lo que pasa es que acá no está circulando la variante Delta. Claro. Y acá la Sputnik ha sido altamente efectiva contra las variantes que están circulando en la Argentina. Claro, y eso es importante. Sí, eso es muy importante. Y en los casos, porque también hay que decir cuál es el objetivo de una campaña de vacunación. El objetivo era reducir las muertes y las hospitalizaciones graves, ¿no? Entonces, en eso la Sputnik fue efectiva. Después, la Sputnik y las otras. Y las también. otras. La Argentina sí, lo ha logrado, y la claro. Sinopharm. Muy poca gente vacunada está en terapia o la ha pasado muy mal. Se contagian, sí se contagian, pero la ha pasado. Yo ponía el ejemplo de Israel, porque Israel, que tiene un porcentaje altísimo de vacunación con Pfizer, y nombré porque ha sido para todo un sector la única vacuna que parecía en algún momento que servía, ahí los contagios, hay un rebrote. Por supuesto, no leí los últimos registros, pero con una baja en la letalidad, que es lo más importante, y algunos dicen que con el tiempo sí se va a convertir en una gripecinia, ¿no? Como dijo en su momento Bolsonaro. Esperemos. Lo que es importante es considerar que tal vez a uno le parece que ¿cómo puede ser que haya tantas personas que estaban vacunadas y a lo mejor están en terapia intensiva? Sí, pero si no se hubieran vacunado, hubieran sido muchos más. Claro. Entonces hay que interpretar las cifras dentro de un contexto, ¿no es cierto? Y dentro del grupo de edad. No es lo mismo dentro por ejemplo, el grupo mayores de 80 o mayores de 60, que fueron los más afectados y los que sufrían más hospitalizaciones y donde la mortalidad era más alta, que los menores. O sea, las cifras hay que considerarlas siempre dentro de un contexto para poder interpretarlas bien. Y además, si uno habla de riesgos, hay que pensar cuál es el riesgo, porque a veces uno dice, tal vacuna tiene riesgo de coágulos sanguíneos. Perfecto. Ese riesgo, ¿cómo es en comparación con otras medicaciones? Por supuesto. Y además ese riesgo, ¿cómo es en comparación si yo no me vacuno? Claro. No, la vacuna le gana a toda esa evaluación. Nora, un placer conocerla y gracias por haber venido. Éxitos en el nuevo proyecto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.